¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Frecuencia TV Perú en su programa Auditando con Jorge Armando. Soy Jorge Velarde y estamos transmitiendo en vivo desde Lima, Perú. El tema que nos convoca el día de hoy es el fraude contable y sus responsables naturales. Oiga, ¿qué es esto de los responsables naturales? Nunca lo había escuchado. Es que el profesional está para aportar, para innovar, para aplicar no solo literalmente las normas, los principios, las leyes, sino aplicar su experiencia, su conceptualización propia derivada de la práctica profesional, en este caso matizada con la docencia universitaria y a nivel profesional también, lo que nos da criterio profesional. El criterio profesional que luego, sumado a la conducta ética, al escepticismo profesional, a la especialización y actualización permanente, nos lleva a otro nivel, que es el del juicio profesional. Por eso le pagan al profesional, sea contador, auditor, economista, por el juicio profesional, igual a un abogado, un ingeniero. Y hablando de fraude, ¿qué es un fraude? Pues un fraude es un acto intencional cometido por una o más personas responsables de la administración, los encargados del gobierno corporativo, los empleados o incluso terceros. El fraude se puede dar a nivel de los estados financieros o se puede dar en las aseveraciones que le presenta la gerencia como una declaración en la carta de manifestaciones a los auditores. ¿Y qué será entonces un error? Porque tenemos por un lado el fraude y por otro lado el error. El fraude es intencional, el error es involuntario, puede derivarse a desconocimiento, a olvido, por lo tanto no es un acto consciente e intencionado, direccionado hacia un fin. ¿Y qué tipo de representación errónea puede derivar de un error? Puede influir en la información financiera con contenido erróneo a nivel de cuentas o de componentes. Puede también haber malversación de fondos. Muy bien. Siguiendo con la NIA 240, esta NIA trata de desarrollar de manera explícita tanto la responsabilidad del gobierno de la entidad, de la dirección de la misma, y lo que corresponde a la responsabilidad de los auditores. En cuanto al gobierno de la entidad y a la dirección de la misma, los auditores harán las indagaciones pertinentes ante esos niveles de la organización. El auditor determinará la extensión en base a esa información preliminar, la detección del riesgo, la evidencia suficiente que ha de obtener como producto de su trabajo, y también requerirá sobre la respuesta al fraude. ¿A quiénes? A los responsables del gobierno de la entidad, de la dirección de la misma. Para ello, ¿qué hará el auditor? Aplica procedimientos de valoración. Indica uno o varios factores de riesgo. El auditor en todo momento debe mantener el escepticismo profesional. ¿Qué es esto del escepticismo profesional? No es otra cosa que una duda razonable. Parece ser, pero yo, auditor, yo profesional, yo responsable, debo comprobar que es lo que parece ser. Para eso voy a aplicar mis procedimientos de auditoría, mis pruebas sustantivas, mis pruebas de cumplimiento, mis pruebas analíticas, reconociendo que es posible que exista una incorrección. Es que el auditor cumple con sus programas de auditoría,
valora el riesgo. ¿Riesgo de qué? De que se produzca un fraude. Entonces, ¿qué va a identificar? Los posibles factores de riesgo. Y para ello debe comprobar que existe supervisión y evaluación permanente. ¿Por parte de quién? Del gobierno de la entidad, de la dirección de la misma. ¿Cuál es el alcance de esta NIA que trata el tema del fraude? La NIA 240, que nos habla de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en una auditoría de estados financieros, en concreto desarrolla el modo, la forma de aplicar la NIA, entre otras, 315 revisada y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material debida a fraude. ¿Y cuáles son los objetivos de la NIA 240? Identificar y valorar riesgos de incorrección material en los estados financieros, lógicamente, debido a fraude. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada o competente, es lo mismo, con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude, mediante el diseño e implementación de respuestas apropiadas. Esas respuestas apropiadas le competen a la gerencia, a la administración, a los directores, y responder en ese sentido de forma adecuada al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. O sea, muy bien, principales responsables, decíamos, son la gerencia y el directorio. Implica la adherencia, el apego, el constreñimiento, el cumplimiento, la práctica activa, dinámica, permanente, comprometida a una cultura de probidad e integridad como parte de una conducta ética potenciada con una dinámica y permanente supervisión, de suerte que alerte oportunamente sobre los riesgos de ocurrencia de acciones de fraude por falta de fidelidad de los responsables de dar el tono de ética que sirva de permanente referente a toda la organización, desde el nivel primario hasta el nivel más alto de la entidad. ¿Cuáles son los niveles más altos? La gerencia, el directorio. ¿Cuál es el nivel primario? Los empleados de cada una de las áreas, los servidores que no tienen mayor rango jerárquico, pero que sí son responsables de cumplir fielmente con las funciones que le han sido asignadas y custodiando siempre, cautelando los intereses de la empresa que los cobija, sin buscar ningún tipo de beneficio propio o a terceros, en alguna medida cercanos a ellos. ¿Y qué tipo de incorrecciones podemos identificar? Hay incorrecciones que podemos decir que son debidas a información financiera fraudulenta, pero también hay incorrecciones debidas a una apropiación de activos. Apropiación de activos. Miren ustedes, los responsables del gobierno, de la entidad, son los principales, lo que yo llamo responsables naturales, de la prevención y detección del fraude. Seguramente muchos de los que me están escuchando empezarán a utilizar esta expresión de responsables naturales, que es muy pertinente, muy adecuada para precisar que en primer lugar son responsables la gerencia, la administración y el directorio. Complementariamente están los auditores externos. Esto implica compromiso de una cultura de honestidad y comportamiento ético que puede reforzarse mediante la supervisión activa por parte de los responsables del gobierno de la entidad. Muy bien.
Nos vamos a una pausa y estamos retornando. Bien amigos, volvemos de nuestra pausa comercial. A partir de este momento vamos a hablar de un programa antifraude como una herramienta, como un instrumento de gestión para combatir el fraude y también la corrupción. Entonces empezaremos por recordar lo que es el fraude, en concordancia con la NIA 240. Fraude es todo acto intencional por parte de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno corporativo, los empleados o terceros, que implique el uso o la práctica de actos engañosos para obtener una ventaja injusta o ilegal. Y por su lado, o de otro lado, ¿qué debemos entender por corrupción? Es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios particulares, privados. Muy bien. Naciones Unidas tiene un informe sobre el abuso y fraude ocupacional. Dice, se estima que la organización típica pierde un 5% de sus ingresos cruciales por el tema del fraude. La pérdida media causada por los casos de fraude ocupacional en nuestro estudio fue, o sea, en el estudio realizado por Naciones Unidas, fue de dólares 140 mil millones de dólares. Los fraudes reportados duraron en promedio 18 meses antes de ser detectados, año y medio, más de un ejercicio. La apropiación indebida y durante año y medio ni la administración, ni el directorio, ni los auditores se percataron, o es que había colusión, o es que había silencio intencional. No necesariamente que involucre también a los auditores, pero posiblemente sí a gerentes y directores, o fueron muy negligentes, o no están preparados para la función que se les ha encomendado. Ahí cabe preguntarse si son los indicados. La apropiación indebida de activos es el tipo más común del fraude. 87% de los casos se ubica en este segmento. La pérdida promedio de 120 mil millones de dólares en fraude en los estados financieros constituyeron un hecho que podemos llamar dramático, preocupante, que colisiona con la confianza de los propios accionistas y de terceros interesados, como pueden ser las entidades financieras con las cuales trabajan las empresas, los posibles nuevos inversores, proveedores e incluso clientes.
Los casos de corrupción fueron un 33% de los casos estudiados, analizados por Naciones Unidas. La pérdida en promedio fue de 250 millones de dólares. El informe de Naciones Unidas, de otro lado, nos habla que hay mayores probabilidades de detectar un fraude ocupacional a través de un aviso frente a cualquier otro método. Es decir, ¿a qué se refiere esto de un aviso? Las entidades en la implementación de medidas antifraude pueden, por ejemplo, proporcionar a propios y terceros la posibilidad de formular, de dar a conocer las situaciones que estarían o podrían implicar un caso de fraude a través de una página en la cual podamos de manera anónima comunicar a los responsables del gobierno o a los auditores internos o a los encargados de la gobernanza de la institución. La corrupción y los esquemas de facturación fraudulenta presentan los mayores riesgos para las organizaciones en el mundo. Facturación fraudulenta. Acá tenemos la facturación electrónica desde hace algún tiempo, justamente porque se había difundido, se había no generalizado, pero sí había llegado a un punto ciertamente crítico el tema de las facturas falsas, facturas por bienes no recibidos y que las instituciones pagaban a los proveedores. También teníamos el caso de servicios no recibidos, y esto mediante recibos de honorarios. También se pagaba por servicios no recibidos, y lamentablemente estos casos han sido más fuertes, más frecuentes, han tenido mayor incidencia en el ámbito de las instituciones públicas o gubernamentales, para que no se vaya a confundir con las entidades que cotizan en bolsa. Las industrias que con mayor frecuencia son víctimas del fraude son las de servicios bancarios y financieros. Miren ustedes, ahí donde hay mayores medidas de control, donde hay personal con altos niveles de especialización y que cuentan con experiencia en el sector también de servicios a las entidades gubernamentales y la administración pública, así como los actores de la manufactura. La presencia de contadores antifraude se correlaciona de manera evidente con una disminución significativa en el costo y la duración de los esquemas de fraude ocupacional. Se está dando ya la figura entonces de los auditores, de los contadores antifraude. Cuanto más tiempo ha trabajado un defraudador para una organización, mayores tienden a ser las pérdidas por fraude que provoca. ¿Y esto por qué? Porque llegan a conocer a tal nivel de detalle los procedimientos, los controles, los registros, los documentos que se generan, que así tengamos el mejor sistema de control interno, las mejores prácticas de gobernanza, los mejores gestores, los mejores auditores, los top, ¿no? Porque no me gusta decir cuántos top, porque para mí las firmas top son en el mundo 100
son 100, porque cualquiera de esas 100 está en la capacidad y tiene la competencia para hacer un trabajo al mismo nivel de las que están en el top, por así decirlo, en el máximo. La mayoría de los... Y entonces es ahí, por eso es que siempre ha existido en el ámbito del control interno el principio de la segregación de funciones. Ahí donde hay una buena segregación de funciones, ahí donde hay rotación en los cargos, en las funciones críticas o claves dentro de una organización, se minimiza el riesgo de fraude. Pero si un cajero, tiene 10, 15, 20 años en el puesto, encima no sale de vacaciones hace 5 o 6 años, Dios mío, ¿quién se puede percatar de ciertos actos indebidos, impropios, ilegales que encajan dentro de la calificación de fraude? Porque no me van a decir que es un error después de 5, 10, 15, 20 años ejerciendo un cargo. Errores muy difícil, bueno, muy poco probable. Acciones voluntarias indebidas, eso sí puede ser. ¿Por qué? Porque ya racionaliza la oportunidad, y si a eso se le suma la necesidad que puede provenir de una inadecuada política salarial mal aplicada, mal concebida por las empresas, por las entidades, entonces racionalizan, justifican estos hechos diciendo, bueno, con lo que me pagan tengo que ver cómo genero mis ingresos. Eso lo hemos escuchado muchas veces en el ámbito público, por ejemplo. Muy bien, vamos a pasar a dar respuesta a la pregunta de Richard desde Piura. Él formula la siguiente inquietud: ¿puede un error derivar en un acto fraudulento? Yo les puedo decir que, aunque parezca un contrasentido, sí. En la práctica, un acto involuntario, es decir, un error, puede tener el mismo efecto de un acto fraudulento o exprofeso que se presenta con una intencionalidad, con un direccionamiento ya predeterminado. Si bien es cierto, el error no se proponía o no fue motivado, no fue producido por esa intencionalidad, el efecto sí muchas veces puede ser el mismo o muy cercano a lo que conocemos como fraude. Cindy de Apurima nos pregunta por su lado cómo es que la permanencia prolongada de un colaborador dentro de una determinada función, dentro de una organización empresarial o institución pública, puede generar más riesgo ante un caso de fraude. Y nos cita a manera de ejemplo un cajero, un jefe de cobranza. Efectivamente, tanto el cajero como un jefe de cobranzas en el ámbito empresarial privado, si vienen desarrollando el cargo 5, 10, 15 años, conocen a la perfección, al detalle, los procedimientos, los controles, los riesgos de ser detectados en el caso cometan un acto deliberado buscando un beneficio personal, directo, particular o hacia un tercero vinculado a ellos. Sí, porque llegan a conocer también su función, que encuentran no solo una, sino más de una forma de evadir los controles sin ser detectados. Por eso es aconsejable siempre la rotación en cargos clave o de riesgo. Es recomendable también que los funcionarios, el personal en áreas clave salgan de vacaciones. Así abren una ventana y la posibilidad de que cualquier acto indebido pueda ser detectado a tiempo. Bueno,
A manera de conclusión, simplemente decir que el fraude, a la vez que muchas otras figuras delictivas, porque el fraude es un delito, el error es una falta, pero el fraude es un delito, y como figura delictiva permanentemente hay también innovación, así como hay desarrollo científico, tecnológico, también hay innovación en el ámbito del delito, y el fraude no escapa a ello. Por eso las empresas, las administraciones, los directivos deben estar siempre atentos a estas posibles situaciones. Muy bien, amigos, con esta nota cerramos la edición de Frecuencia TV Perú en tu programa Auditando con Jorge Armando. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Jorge Velarde. Hasta la próxima.